Hola, muy buenos días a todos. Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, me permito saludar a las autoridades aquí presentes y participantes en este panel y al público en general que nos acompaña. Y bueno, para dar un cordial y caluroso saludo de bienvenida a este segundo día de actividades del Foro Regional de Pensiones organizado por esta conferencia, me permito ceder el uso de la palabra a nuestro secretario general interino, el maestro Álvaro Velarca Hernández, para que nos ayude y nos proporcione algunas palabras para la participación del día de hoy. Bienvenido, secretario. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, antes de iniciar con nuestro segundo día de trabajo, me gustaría extender un saludo a todos los que nos han sintonizado desde diferentes latitudes. Quiero expresarles nuestro agradecimiento a nombre personal, a nombre de todos quienes colaboramos en esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a nombre de nuestra membresía, las 84 instituciones de los 36 países que conforman la membresía de esta conferencia, y sobre todo en nombre de nuestro presidente, el maestro Zoe Robledo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estarnos siguiendo en estos foros. El día de hoy iniciamos nuestro segundo y último día del Foro Regional de Pensiones, en el cual habrá dos paneles. En el primero, que está por comenzar, participarán distintos organismos internacionales, a quienes igualmente les agradecemos su interés y su entusiasta participación, con el objetivo de analizar las distintas y mejores directrices para el diseño e implementación de los sistemas de pensiones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, en nuestro panel final contaremos con la participación de diferentes instituciones miembros de la conferencia, donde se presentarán diversos enfoques y experiencias institucionales. El objetivo de estas mesas, junto con las desarrolladas ayer, es generar un diálogo y posibles rutas regionales sobre los retos que presentan los sistemas pensionales en nuestro continente. Nuevamente, pues les agradezco mucho a todos los que nos han sintonizado, a quienes participan. Sean ustedes muy bienvenidos a este segundo día del foro. Y sin más por el momento, pues la voz a Mónica, nuestra querida moderadora. Gracias. Muchas gracias, secretario. Agradecemos sus palabras de bienvenida. Y bueno, la propuesta de tener en nuestro foro regional de pensiones el panel 3, la visión de los organismos internacionales, pues se debe claramente al reconocimiento de la importancia del papel que estos tienen a nivel global. Como sabemos, en los tiempos que corren en las relaciones internacionales, somos conscientes de la existencia de una ola antimultilateralista y entonces es obligación recordar aún más la importancia del papel de los organismos internacionales en su rol pacificador y propositivo que han tenido desde siempre para ofrecer a los países del mundo. En este sentido, el mandato de algunos organismos internacionales, como los que nos acompañan el día de hoy, ha sido claro, el de promover la protección a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la seguridad social y pues particularmente el derecho a contar con una pensión digna para la última etapa de la vida para cualquier persona, cualquier ser humano. Los organismos internacionales que nos acompañan hoy tienen muchos aportes para compartir con las autoridades de la membresía que compone cada uno de estos organismos, así como todo al público interesado y expertos en este tema tan importante, no solo en América Latina, sino en el mundo. Hoy nos acompañan de cuatro representantes de organismos internacionales, tales como son la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la sede subregional de México de la CEPAL y, por supuesto, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En este sentido, pues nos vamos a permitir iniciar con este panel. Al público que nos acompaña, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en lo que se va desarrollando el panel y me las harán llegar a mí para proporcionarlas al final del ejercicio a los panelistas. Bueno, en este sentido, me voy a permitir dar lectura
a la primera, a la participación de parte de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Nos acompaña María José Matos, Carrero Matos, disculpen, es asesora en seguridad social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Obtuvo el título de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y se ha desempeñado como asesora técnica de ordenación normativa en la Tesorería General de Seguridad Social. Asimismo, como directora de gabinete del secretario de Estado de Seguridad Social, así como directora de gabinete del secretario de Estado de la Seguridad Social, todo esto en instituciones de España. Le damos pues la bienvenida a María José y vamos a escuchar pues muy atentos el aporte y la visión que tiene la UIS en este tema tan relevante. Bienvenida y te cedo la palabra, María José. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero presentar un saludo en nombre de la doctora Gina Riaño, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que por haber sido convocada a una reunión de última hora de urgencia para tratar los temas relacionados con la cooperación internacional vinculados directamente a la pandemia que estamos sufriendo en el mundo entero como consecuencia de la COVID-19, no ha podido participar en este foro, en este panel, con lástima. Agradecer la invitación también a participar a la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social en esta actividad. Y, bueno, en primer lugar, pues poner de manifiesto, como ya se ha dicho, pues efectivamente la importancia que se considera o que consideramos que tienen las organizaciones internacionales en este momento. Voy a hacer una sucinta reflexión sobre cuáles son los problemas que ahora mismo nos podemos encontrar en los sistemas de seguridad social. Me dicen que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Ah, vale, perdón, es que pensé que me decían que no se escuchaba, perdón. Bueno, en primer lugar, pues voy a ajustarme al tiempo que nos han pedido, que me han indicado que no exceda de 10-15 minutos como máximo. ¿Estoy en lo correcto? Si tengo que acortar, acorto mi intervención, no hay ningún problema. En estos momentos a nadie se le escapa la importancia que tienen, por un lado, los sistemas de seguridad social y los sistemas de protección social en un sentido amplio. Más ahora que se está poniendo de manifiesto pues, las dificultades que tienen muchos sectores de la población para hacer frente a las situaciones de necesidad que se producen cuando se actualizan determinados riesgos. Desde hace tiempo los sistemas de protección social se están enfrentando a diversos riesgos y a distintos debates y polémicas. Básicamente todos ellos basados en lo que es su sustento financiero, en lo que es su financiación. Es cierto que lo primero que tiene que tener un sistema de protección social para poder hacer frente a la cobertura de las necesidades es una financiación fuerte. La problemática es que la sociedad es viva, las situaciones de necesidad varían, las circunstancias a las que hay que hacer frente pues, son diferentes y se van ampliando. Y los sistemas de seguridad social son de los que más sufren estas situaciones sociales. Dentro de lo que son, además, todos los estudios y todos los debates que se pueden producir al hilo y al albur de los sistemas de seguridad social y su financiación, entendemos que la participación y que el papel que pueden jugar las organizaciones internacionales es importante, puesto que se encuentran en una posición privilegiada al tener conocimiento global y un conocimiento horizontal de la situación en distintos países y de las experiencias que en ellos se van llevando a cabo. Porque en realidad lo único que podemos afirmar es que el derecho a la seguridad social es un derecho que se debe garantizar a todos los ciudadanos, que es un derecho que todos tienen y que todos tenemos a ser acreedores de pensiones dignas y de pensiones suficientes, y que son los estados los que deberán buscar cuáles son las mejores maneras y las mejores vías
para conseguir la financiación y para conseguir la sostenibilidad de sus sistemas. De ahí que el papel de las organizaciones internacionales como observadores imparciales, además de una realidad cotidiana, pueden facilitar con su experiencia y por medio de estudios, asesoramientos, impulsos, el conseguir que esta cobertura de la protección social se garantice en todo el mundo, puesto que cada país con sus propias idiosincrasias pues tiene distintos problemas. En este punto no podemos olvidar que hay países en los que el sistema de seguridad social se configura como un pilar básico de protección, teniendo luego posteriormente pues, una protección mayor para determinados colectivos, como pueden ser los trabajadores, a los que en un primer momento pues, se les da una cobertura superior. Aquí, como sabemos, existen en estos momentos pues, distintas corrientes, las que defienden los sistemas de protección definida, los que defienden los sistemas de contribución definida, los sistemas de reparto, los sistemas de capitalización, los sistemas mixtos como los de cuentas nacionales que están surgiendo en los últimos años en distintos países y que están ahora empezando a ver un poco los resultados de los mismos. No hay que olvidar, como decía anteriormente, que la propia sociedad va demandando protecciones distintas. Por ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha puesto de manifiesto carencias que se pueden producir si los estados y los sistemas de protección social no atienden esas circunstancias, como puede ser el cuidado de los mayores, el cuidado de los hijos, la necesidad de conciliar la vida personal con la vida familiar. Los sistemas de seguridad social entendemos que en estos momentos sufren tensiones por distintas circunstancias. Un lado, lo que provocan los impactos demográficos, por otro lado, lo que provocan las crisis económicas y, por otro lado, lo que suponen los movimientos migratorios. Dentro de lo que son los movimientos migratorios, las organizaciones internacionales, entendemos también que tienen un gran papel que jugar de visión estratégica en lo que se refiere a los mecanismos que puedan dar cobertura y que puedan solventar las situaciones que se produzcan como consecuencia del desempeño de trabajos o de actividades profesionales en distintos países. La movilidad de los ciudadanos entre países es una realidad, es un hecho, que entendemos que además continuará y que en algunos momentos incluso pues, se agrandará. La globalización supone que al final el mundo se va haciendo cada vez más pequeño, a pesar de los problemas que pueda haber en circunstancias puntuales como la actual provocada por la pandemia, pero los movimientos migratorios, la necesidad de de proporcionar la protección social a los trabajadores y a sus familias allá donde se encuentren con independencia de su nacionalidad es una realidad y desde ahí las organizaciones internacionales tienen también un papel importante que desempeñar en cuanto al impulso de las herramientas y los mecanismos que se consideren más adecuados. Por poner de manifiesto el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que fue impulsado desde esta organización, desde la Organización Iberoamericana, y que en el próximo año va a celebrar sus 10 años de vigencia. Es un instrumento que atiende cada vez a más población protegida y que yo entiendo que puede servir como ejemplo de algo que se puede impulsar y que se puede coordinar y que se puede apoyar desde una organización internacional y que consigue la cobertura de un importante espectro de la población. En cuanto a los sistemas de financiación, existe la gran divergencia y la gran disyuntiva entre los sistemas de financiación que se basan en los sistemas de reparto y los sistemas de capitalización. Obviamente, desde las organizaciones internacionales, pues tomar partido por uno u otro no sería lo más adecuado, puesto que cada país, cada estado, cada nación debe ser soberana para buscar cuál es la mejor fórmula que garantice el derecho a la seguridad social y el derecho a la protección social y el derecho a unas pensiones dignas, sobre todo en lo que a la vez se refiere, que considere más adecuados en cuanto a sus estructuras económicas, sociales e industriales. La realidad es que el envejecimiento de la población se va produciendo en todo el mundo.
cada país poquito a poco va incrementando su nivel de esperanza de vida. El tiempo en el que hay que estar pagando pensiones, fundamentalmente pensiones de jubilación, va siendo conservado. No olvidemos que la edad media de jubilación en los 65 años, por poner una edad, hay países que la fijan a los 60, 62, como digo, 65, 67, pero no hay que olvidar que esta edad en la mayoría de los países se tomó como referencia para la jubilación en unos momentos en los que la esperanza de vida a los 65 años pues a lo mejor era de 5, 6, 8 años. En estos momentos hay muchos países en los que la esperanza de vida supera los 80, los 82, 83 años. Esto tensiona de forma importante los sistemas de protección social. A ello hay que añadir, como decía también, el descenso de la natalidad. Las mujeres, las familias cada vez son más pequeñas. Eso es un fenómeno que se va produciendo en prácticamente todos los países, sobre todo cuando entran en vías de desarrollo. Esto pone de manifiesto también la necesidad de impulsar políticas activas de fomento de la natalidad y de protección a la familia. Y no hay que olvidar tampoco otro de los retos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones, que es la lucha contra la economía irregular o el empleo informal, en el que se encuentra prácticamente un 60% de la población. Esto provoca el daño en el momento en el que se está desempeñando el empleo irregular y sobre todo provoca el daño a un medio y largo plazo, puesto que no se puede acceder a las prestaciones a las que se tuviera derecho en caso de haber estado realizando una actividad formal. Como decía, además, en estas situaciones, los trabajadores que están inmersos en situaciones de economía irregular o de economía informal carecen de protección en cuanto a sus derechos sociales y sus derechos laborales. Finalmente, y a modo de conclusión, pues creo que ya estoy alcanzando el tiempo máximo que se me ha solicitado. Incidir, y a modo de resumen, en la consideración de las organizaciones internacionales como un instrumento esencial y de gran importancia en el tiempo actual, en los momentos en los que los movimientos migratorios tienen cada vez una mayor incidencia en las economías de todos los países, tanto respecto de los que reciben inmigrantes como de aquellos que, por las razones que sean, son más sensibles a la emigración de sus ciudadanos. Las organizaciones internacionales entendemos que pueden desempeñar un papel importante en cuanto a lo que es el estudio, el impulso, el análisis de los distintos instrumentos que se están adoptando y de las líneas en las que se está trabajando para que el intercambio de experiencias, la puesta en común y el análisis objetivo de las mismas pueda repercutir en el beneficio de todos y sea enriquecedor para todos los participantes en ellos. Quedo a su disposición para cualquier cuestión, preguntas o aclaraciones que requieran. Muchísimas gracias por su atención. Voy a prender el micrófono. Muchísimas gracias, María José. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda que quisieran manifestar ahora. No, si no hay ninguna duda, ningún comentario. María José, muchísimas gracias por tu participación. Fue sumamente interesante. Creo que yo sí quisiera comentar que hay algunos temas ahí que tenemos pendientes, entre otros ese convenio en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha mostrado mucho interés. Estuvimos mostrando hasta... y digo estuvimos mostrando porque yo ya no estoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hasta la semana pasada estuvimos muy pendientes y seguramente seguirá el instituto muy al pendiente de cómo podemos avanzar. Entendemos perfectamente lo que tú has mencionado. Hay una disrupción ahí en los periodos de acumulación de cotizaciones que nos afecta a todos quienes hemos trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hemos cotizado para el Instituto Mexicano del Seguro Social y hemos cotizado incluso en otras latitudes, como incluso en mi caso personal. Ha sido pues una cuestión que nos ha interesado mucho y seguiremos muy pendiente, María José. Entonces seguramente estaremos platicando también por estos días, ahora yo ya desde este nuevo espacio, pero por ahí seguiremos comentándolo. Será un placer.
Muchas gracias. Si me permiten, entonces, les cedo la palabra a Raúl Rulla, quien saludo también con mucho gusto, el director de área de conocimiento de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Es experto en tecnologías de la información y de la comunicación. Se encarga de supervisar las actividades relacionadas con la mejora de la eficiencia administrativa de los planes de seguridad social, la redacción de las directrices de la AIS en distintas áreas de la seguridad social y de la elaboración de contenidos de la institución. Trabajó anteriormente en el Banco de Previsión Social de Uruguay como gerente del Departamento de Asesoría en Tecnología de la Información. Es ingeniero en informática por la Universidad de la República de Uruguay y doctor en informática por la Universidad de París. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por acompañarte y me da muchísimo gusto saludarte por aquí. ¿Puedes activar tu micrófono, Raúl? No se escucha. ¿Se escucha? Ya se escucha. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, nada más, solo primero agradecerles por la invitación. Es un gusto participar en este evento de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en este caso hecho en forma virtual, pero bueno, creo que es muy importante que se organice de todas formas, y en nombre del secretario general de la Seguridad Social, de la IS, el señor Marcelo Catano, transmito un mensaje a los organizadores y a todos los participantes. Entonces, vamos a presentar un poco la visión de la IS sobre las temáticas de los desafíos que se están presentando en el área de las pensiones y en general de la seguridad social, y bueno, responder a las preguntas que ustedes estaban planteando. Para quienes no nos conocen, rápidamente, la Asociación Internacional de la Seguridad Social es un organismo internacional creado en el año 1927, que surgió a partir de la Organización Internacional de Trabajo. Hoy por hoy estamos presentes, tenemos organizaciones afiliadas en 160 países, y que son unas 328 organizaciones administradoras de seguridad social. Nuestro trabajo se organiza en comisiones técnicas. Hoy por hoy tenemos 12 comisiones técnicas más una comisión especial, y también nos organizamos en base a estructuras regionales, que para ello tenemos 17 estructuras regionales cubriendo las grandes áreas, las 4 áreas a nivel internacional. En las Américas estamos organizados con 3 oficinas enlace para América del Norte y Centroamérica, que está coordinada en México, para los países andinos en Perú, y para el Cono Sur con una coordinación en Argentina. Los países de Caribe anglófonos están organizados en un punto focal, y de esa forma organizamos nuestras actividades con las diferentes instituciones en el mundo. ¿Qué tipo de actividades desarrollamos? Muy brevemente, y los invito luego a visitar el sitio web. Desarrollamos actividades de análisis, investigación, desarrollo de informes técnicos, producción de lo que llamamos las directrices de la IS, que son conjuntos de recomendaciones que se basan en buenas prácticas que recolectamos de las instituciones miembros. Y también en lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad social, con un poco el análisis de los regímenes, tenemos una publicación que se llama los perfiles de países. Desarrollamos conferencias, digamos, de diferente porte, desde seminarios a conferencias internacionales, y más técnicas, por ejemplo, la de tecnología de la información, la de estudios actuariales, la de management, también una conferencia conjunta con otros organismos sobre seguridad y salud en el trabajo, y también los foros regionales, que son las conferencias de seguridad social para cada región y a nivel internacional. Luego también tenemos actividades de capacitación
de asesoramiento técnico y un programa de reconocimiento sobre la adopción de las directrices. Bueno, pasando al tema, digamos, que nos ocupa, los retos en materia de pensiones no son un misterio para nadie. De nuestro punto de vista, los tres elementos principales o los tres componentes principales de esos retos tienen que ver con la extensión, con la cobertura de los trabajadores. Obviamente la informalidad genera importantes retos en materia de pensiones, como lo explicaba María José en su presentación, y obviamente esto genera retos tanto para la sustentabilidad del sistema como para la suficiencia de los beneficios a los pensionistas y a los beneficiarios. Estos retos están, digamos, se deben al impacto primeramente del envejecimiento de la población y la reducción de la relación entre trabajadores activos y pensionistas tienen uno de los efectos más importantes, digamos, en la sustentabilidad. También la informalidad, que lamentablemente no es un problema que esté decreciendo, sino que vemos que cambia, que hay una mutación y que tiene un efecto importante en que no se termina de resolver la informalidad. Y esta informalidad también está relacionada con el surgimiento de diferentes formas de trabajo y diferentes formas de empleo, que a pesar, digamos, de todas las recomendaciones que existen a nivel internacional y de las buenas prácticas que existen, cuando aparece una nueva forma de trabajo y cuando aparece una nueva posibilidad de forma de empleo, digamos que la informalidad y la precarización surgen y tienen un impacto muy negativo tanto en la sustentabilidad como en la suficiencia. Y quisiéramos mencionar también los problemas que causa las desigualdades de género, que también tienen un impacto importante en la cobertura y la suficiencia de las pensiones, obviamente, a las mujeres. Si vamos un poquito más al detalle del punto de vista de los retos de sostenibilidad, bueno, tenemos aquí un poco el envejecimiento poblacional, que está, digamos, que originado por algo positivo, que es el aumento de la esperanza de vida. Creo que eso es algo positivo, pero en la medida de que no aumenta la cantidad de trabajadores activos y de cotizantes, eso genera un problema de sustentabilidad. Y también lo que vemos y lo que hemos analizado, que en los últimos años, en la medida de que hay nuevos tipos de empleo y trabajo precario y nuevas formas de trabajo, eso tiene un impacto negativo en la constancia y en la permanencia de los aportes. Entonces, al no haber aportes constantes, digamos, para ciertas categorías de trabajadores, eso tiene un impacto negativo muy importante, tanto para la sustentabilidad como, obviamente, para luego sus pensiones. El impacto de las desigualdades, en particular de género, también genera problemas importantes en la sustentabilidad y obviamente luego veremos en la suficiencia. ¿Por qué? Porque, digamos, hay que decirlo claramente, principalmente las mujeres desarrollan trabajos que muchas veces no son remunerados o que no están correctamente, no están ni siquiera reconocidos, a pesar de que en los últimos años ha habido un impulso muy importante a la formalización de trabajos realizados principalmente por mujeres, pero todo lo que tiene que ver con la economía de cuidados y con actividades, obviamente, en el hogar, siguen siendo un bache, una brecha importante y que alimenta las desigualdades laborales basadas en el género. Luego también vemos que esto tiene un impacto en la fragmentación de la historia laboral. ¿Por qué? Porque los sistemas funcionan en base a una hipótesis de continuidad en el trabajo, digamos, de los trabajadores, y cuando hay una fragmentación en la actividad laboral y en el trabajo, eso tiene de nuevo un impacto negativo importante, tanto en la sustentabilidad como luego veremos en el monto de las pensiones. Y finalmente, digamos, todos estos fenómenos impactan en la financiación del sistema por la reducción de la relación entre
cantidad de cotizantes y cantidad de pensionistas, y también influye el hecho de que aparecen diferentes sistemas de jubilaciones especiales con una fragmentación del sistema que, digamos, no contribuye a la mejora del sistema general, sino que genera una fragmentación. Siguiendo con los retos en la sustentabilidad y los retos que comentaba antes tienen un impacto directo en la suficiencia de las jubilaciones y de las pensiones. Los montos de los aportes están directamente relacionados a la cantidad de años trabajados, la cantidad de años cotizados y los salarios en diferentes momentos de la historia laboral. Entonces, obviamente, al haber, digamos, discontinuidades o una mala cotización, eso va a generar un monto de jubilaciones, de pensiones bajo, o potencialmente puede, y muchas veces pone, digamos, quita el derecho a una jubilación mínima, porque las personas no llegan a, digamos, cumplir una cantidad mínima de años o de periodos cotizados. Y eso es un problema, digo, sobre todo relacionado con las desigualdades de género. ¿Por qué? Porque en particular muchas mujeres, si bien han trabajado en actividades no reconocidas, al momento de digamos, hacer su gestión para lograr una jubilación, digamos, pueden encontrarse con la situación de que no se les reconocen esos periodos trabajados. Eso es uno de los problemas principales. El otro problema que nosotros estamos viendo desde aquí de la ISA a nivel internacional y que va llegando a América es el impacto de los gastos de salud y sobre todo de cuidados de personas mayores por el envejecimiento. El propio envejecimiento de la población tiene un impacto, digamos, en el costo tanto de la salud desde el punto de vista médico como sobre todo de los cuidados, y eso es una problemática que hoy por hoy es muy grave en Europa y en países muy envejecidos como Japón, por ejemplo, pero que en América está apareciendo, y que un poco nuestra visión de temas que va a ser de los grandes problemas en los próximos años, del orden o quizás mayor que el de la falta de cotizaciones por, digamos, desigualdad de cotizaciones por falta de cotizantes y mayor cantidad de jubilados. Entonces, creo que si tenemos que discutir o, digamos, tenemos que analizar opciones y estrategias, creo que lo que tiene que ver con los sistemas de salud, sistemas de cuidado, son un tema fundamental para tratar y para poner de alguna forma en el mismo conjunto de cuestiones con relación a las pensiones, porque obviamente si el pensionista tiene que pagar de su bolsillo los gastos de salud, eso va a implicar una reducción, digamos, práctica en su monto disponible digamos, de pensión, y si por otro lado además tiene que agregar gastos para servicios de cuidado, eso va a reducir su pensión. Por otro lado, si los sistemas nacionales incluyen sistema de salud y sistema de cuidados a nivel general que no tenga un impacto en las pensiones, eso va a generar un plus para los pensionistas. Dentro de los retos a la suficiencia, también voy a mencionar rápidamente, como decía, comentaba María José en su presentación, digamos, los desafíos que siguen planteados de reconocimiento del trabajo de trabajadores migrantes. Eso sigue pendiente. La situación en América se puede decir que es un poco excepcional porque no es común que haya acuerdos multilaterales del tamaño y de la cobertura del acuerdo iberoamericano, que digamos, creo que es algo que hay que apreciar positivamente, y aprovecho para felicitar a la OIS y a, digamos, quienes impulsan este acuerdo, porque si uno mira a nivel internacional, y quitando la Unión Europea,
digamos, el panorama del punto de vista de acuerdos y cobertura de trabajadores migrantes es muy precario. Entonces, eso también es un problema del punto de vista del reconocimiento del trabajo a trabajadores en diferentes países. Luego, lamentablemente, cuando hablamos de la suficiencia de las pensiones, juega, digamos, hay un equilibrio a mantener entre la suficiencia del monto de las pensiones y la sustentabilidad global del sistema. Y bueno, según qué es lo que se prioriza a nivel nacional, si se prioriza la sustentabilidad del sistema, eso puede jugar en contra del monto de las pensiones, y por otro lado, muchas veces el monto de las pensiones también acumulado por la cantidad de pensionistas puede tener un impacto en la financiación del sistema. Entonces, esos dos, digamos, platillos de la balanza a veces pueden jugar en contra o a favor de uno o de otro. Y otro aspecto a mencionar es que en los últimos años ha habido un desarrollo positivo de una diversidad de prestaciones, tanto contributivas y sobre todo no contributivas, también como reflejo, como reacción y como respuesta a problemas sociales importantes, en particular lo hemos visto en América Latina. Ahora, luego, el hecho de que existan esas pensiones no contributivas, sobre todo pensiones de asistencia social para la población de menores recursos, no debería ser un argumento para que no se refuercen los montos de las pensiones contributivas a los trabajadores. Ahí nosotros vemos que hay un poco un peligro de que se genere una desigualdad y de alguna forma nos quedemos con los extremos de pensiones no contributivas de asistencia social para las personas, para las poblaciones de menores ingresos, y pensiones, digamos, decentes para la población de mayores ingresos, y digamos, los trabajadores y la clase media queden perjudicados en el medio. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, si hubiera una respuesta, digamos, clara, no estaríamos aquí. Creo que todo esto también depende muchísimo de los sistemas nacionales y de la economía y de la sociedad de cada país. Entonces, siempre un poco en esta situación donde también las pensiones y los sistemas de seguridad social está obviamente tan relacionado con el sistema, con el empleo y el mercado laboral y las políticas de empleo. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Modificamos el sistema de seguridad social y de pensiones, o es necesario repensar las reglas en el mercado laboral y las reglas de aportes, las políticas de empleo? Porque claramente están fuertemente relacionadas. Obviamente, digamos que no tenemos una respuesta, y esto depende muchísimo de cómo funciona el sistema, esta relación entre la seguridad social y el empleo en los países, que nos parece que las respuestas van poco por ese lado. Entonces, cuestiones a tener en cuenta en el diseño de las pensiones para mejorar la suficiencia y la sustentabilidad actuarial económica. Una cosa que nosotros insistimos es la gobernanza del sistema. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a nivel internacional de multiplicidad de pilares, más allá de que unos funcionen mejor que otros en diferentes países. Pensamos que es parte de la realidad. Hay pilares, digamos, por un lado, no contributivo de asistencia social y contributivo, y dentro del pilar, digamos, dentro de los modelos contributivos tenemos este sistema de reparto, sistemas de capitalización y ahorro individual. Hoy por hoy hay países que están o más volcados al sistema de reparto, más volcados, que son menos países, al sistema de capitalización, pero se puede decir que hay un aumento de los sistemas mixtos que tratan de, digamos, de utilizar, de aprovechar las ventajas entre sistema de beneficio definido o de contribución definida. Nosotros pensamos que es parte de la realidad, que cada país tiene que tomar sus decisiones. Lo que sí insistimos es que debe haber un sistema, digamos, contexto de gobernanza, un ambiente de gobernanza del sistema multipilar, incluyendo todos los actores, tanto públicos como privados,
y que, digamos, logren darle una coherencia al sistema a nivel nacional para lograr, digamos, una buena suficiencia de las pensiones y una sustentabilidad global correcta. Junto con la gobernanza y la participación de los diferentes actores, digamos, aprovecho aquí para destacar también la comunicación. La comunicación, y eso creo que es bastante claro para todo el mundo, es absolutamente fundamental cuando se habla de evolución de los sistemas de pensiones, de los sistemas de seguridad social, cuando el público, cuando los ciudadanos entienden de qué se trata, logran entender justamente esos desafíos entre suficiencia, sustentabilidad, la importancia de afiliarse lo antes posible, la importancia de cotizar, pero eso es parte de la comunicación y de la relación permanente que tiene que ver con la población. Cuando esa comunicación no existe, nos encontramos que cuando hay que hacer cambios o reformas, es muy difícil entender digamos, todas estas implicancias digamos, en pocas palabras. Y genera malos entendidos y genera conflictos. Entonces, aprovechamos para destacar la importancia de la comunicación en estas cuestiones, si bien no tiene que ver con los aspectos económicos. Cuando hablamos de sustentabilidad, también quisiera destacar la importancia de coordinar, de la coordinación entre regímenes contributivos y no contributivos, por ejemplo, sobre todo para apoyar la cobertura de trabajadores de bajos ingresos, de trabajadores independientes, autónomos de bajos ingresos, que es prácticamente imposible que contribuyan de la misma forma que un trabajador independiente de ingresos medios. Entonces allí se plantea un poco la disyuntiva entre qué hacer, si esa población de trabajadores, cubrirlas por la asistencia social o directamente resignarse a que queden informales. Allí han habido buenas experiencias de sistemas contributivos subsidiados que han permitido incluir una cantidad de trabajadores, formalizarlos y de alguna forma utilizar lo que serían los fondos del Estado para apoyar esa formalización y ese aporte. Luego, el otro aspecto que nos parece importante a tener en cuenta es la adaptabilidad en tiempos cambiantes, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas formas de trabajo, el aumento digamos, de la esperanza de vida, de forma tal de flexibilizar, tener una flexibilización en la compatibilidad entre el retiro y el trabajo. Obviamente esto es más fácil de decirlo que hacerlo, es todo un desafío, pero hay algunos países que están formalizando esta compatibilidad y vemos en una cantidad, digamos, ciertas categorías de pensionistas que si bien se pueden estar jubilando por cierto tipo de actividad full time, igual pueden estar en condiciones de hacer cierto trabajo part time y por lo tanto complementar su ingreso. También dentro de esta adaptabilidad, digamos, subrayamos las consideraciones de género. Creo que el impacto de las desigualdades de género no es del todo, no está totalmente conocido, creo que es algo que está apareciendo, que se está descubriendo, y nos parece importante que los sistemas nacionales se adapten y tengan su propia capacidad de adaptación a la situación nacional. Y del punto de vista de la gestión, resaltamos la importancia de una gestión de calidad profesionalizada. En la IS desarrollamos en particular directrices de buena gobernanza, también directrices sobre la recaudación, sobre la comunicación con el público. Eso es parte de la buena gestión, de la buena gobernanza de las instituciones que administran sistemas de seguridad social y que también tiene un impacto importante luego en la suficiencia y en la sustentabilidad. Y vamos terminando. Todos estos objetivos están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Primero que nada, para luchar contra la pobreza a través de pensiones suficientes y digamos, y de servicios a los jubilados y a los pensionistas. El objetivo número 5, igualdad de género, parece evidente y creo que es algo que tenemos que trabajar mucho más.
objetivo número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, digamos, no debe ser una disyuntiva, trabajo decente por un lado, crecimiento económico por otro, y claramente trabajo decente, bien remunerado, formalizado, tiene un impacto importante en la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social. Y luego el objetivo número 10 de reducción de desigualdades, que obviamente está relacionado con los puntos que hablábamos antes. Y para terminar, un poco un recordatorio de diferentes productos y actividades de la IS justamente relacionados con el tema de pensiones. Tenemos las directrices de buena gobernanza, extensión de la cobertura, recaudación y cobranza de cotizaciones, del punto de vista de la organización y de los procesos, trabajo actuarial e inversiones en cuanto a la gestión económica y financiera, y también directrices para la lucha contra error, evasión y fraude, que es un problema importante y que tiene un impacto también en la digamos, economía y en la reputación de los sistemas. Como base de datos tenemos base de datos sobre los sistemas de seguridad social de los diferentes países, que se llaman los perfiles de países, sistemas de seguridad social a lo largo del mundo, y también base de datos de buenas prácticas sobre los aspectos más operativos. Organizamos varios eventos, conferencias internacionales sobre la aplicación de tecnologías, sobre los estudios actuariales, y también en Américas el Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas. Y nuestras, digamos, dentro de las diferentes comisiones técnicas, cabe destacar la comisión sobre las pensiones, que trata específicamente de esta temática, también la de estudios actuariales y la comisión de inversiones, y la comisión de organización, gestión e innovación, trata más justamente los aspectos de gobernanza y de buena gestión. Y no me queda nada más que agradecerles la oportunidad para presentar un poco la visión de la IS en este sentido. Estamos a las órdenes, los invito a visitar nuestro sitio web y estoy a las órdenes por cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por tu exposición, tu presentación. Tiene varios elementos que a mí me gustaría rescatar y comentar y que pues nuevamente nos derivan en este enorme reto que tenemos en todo el continente, en particular en el caso mexicano, donde el mercado informal es incluso más grande que el mercado formal. 56% de la fuerza laboral permanece en la informalidad, y del 44% restante, como tú lo has mencionado, existe una alta fragmentación. No solamente se cotiza ante el IMSS, sino también existen los otros sistemas de pensiones, el ISSSTE, y en algunas de las entidades federativas que conforman la República Mexicana tienen sus propios sistemas de pensiones, y en algunos incluso órdenes inferiores de gobierno, en algunos municipios, existen también otros sistemas de pensiones, y todo eso pues deriva en alta migración y transferencia de trabajadores entre la informalidad y la formalidad, y cuando están en la formalidad en uno y otros sistemas, lo que ocasiona una densidad de cotización bajísima que pone pues en riesgo los montos de pensión. Es un reto, como bien lo mencionas, que nos afecta a todos los países aquí de la región, y que es importante pues ir atendiendo. Muchísimas gracias pues por todos tus comentarios, Raúl. Hay algún par de preguntas, hay algunas preguntas que nos hacen llegar a través de los chats que tenemos por aquí. La pregunta 2 es ¿qué estrategia utilizar en Latinoamérica respecto al acceso a una pensión digna cuando la economía y el desarrollo de cada país en la región están desigual, desde la expectativa de vida hasta el desarrollo económico? Si quieren, leo las preguntas, Raúl, si te parece bien, y ya después tú nos haces tus comentarios. Perfecto. Nos dicen también, agregaría el debate que se está desarrollando en este foro, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la seguridad social y el beneficio de una seguridad social? Eso en parte determina los sistemas de seguridad social con los que contamos en diferentes países. Creo que predomina más bien una visión como beneficio y no como derecho. ¿Qué opinan los panelistas?
¿Cuáles políticas públicas son recomendables para mejorar la economía de cuidados, dado que por cuidar a las personas dependientes de la familia, niños y mayores, las mujeres dejan de cotizar a la seguridad social y en muchas ocasiones no reciben ingresos por su trabajo de cuidados? ¿Qué relación puede hacer el doctor Ruya entre sistema de seguridad social y sistema tributario regresivo o redistribución de la riqueza? Si los países no logran generar empleos, las pensiones contributivas caen. ¿Cómo hacer si sabemos que los países dependen de una economía global para la generación de empleos sin tomar en cuenta el trabajo informal? Si nos puedes ir respondiendo, Raúl. A ver, son unas cuantas preguntas. Voy Sí, a, algo resumido. vamos a hacer algo rápido. A ver, empezando por lo más macro y bueno, a ver, creo que hay que tener en cuenta que cada país tiene su propio sistema económico, político, social y de seguridad social y tiene que funcionar, digamos, en sí mismo, más allá de lo que funciona en uno y lo que funciona en otro, ¿no? No hay, digo, claramente no hay un tipo de sistema de relación, no hay recetas mágicas. Entonces, por otro lado, lo que yo creo que sí es interesante ver en América con respecto a las relaciones, sistema tributario, sistema económico, tributario y de seguridad social, es que en la medida de que el sistema tributario, digamos, esté más alineado con los ingresos de las personas y no tanto con los impuestos indirectos, eso permite, digamos, por un lado, aumentar el espacio fiscal para políticas sociales por un lado y por otro lado tiene un impacto menos negativo en la población de menores recursos. Entonces, eso es digamos, un tipo de estrategia. Obviamente, un sistema tributario basado en el ingreso es mucho más complejo y digamos, difícil de implementar que un sistema tributario basado en los impuestos indirectos. Entonces, digamos, de nuevo, es fácil decirlo, pero implementarlo es otra historia. De todas formas, ahí hay una pista y creo que es algo que sí que vale la pena pensar porque ha tenido ha tenido consecuencias positivas en algunos países de la región. Con respecto a la formalización del sistema de cuidados y formalización, digamos, el impacto negativo que tiene cuando las mujeres se dedican a actividades de cuidados, digamos, no formales, sí, ahí hay algo para hacer, digamos, hay un tipo de acción clara a tomar en cuanto a ahí hay dos tipos de formalizaciones. De nuevo, hay que ver cuál es el tipo de régimen o de organización que es más compatible con el sistema social del país. Por un lado está la formalización de las actividades de cuidados, o sea, aunque las haga alguien de la familia, la recomendación es que estén formalizadas, de que ese trabajo sea un trabajo formal, reconocido, por lo cual las personas que lo cumplen luego, digamos, puedan aportar y luego tengan derecho a seguridad social, a, digamos, beneficios sociales y a una jubilación. El otro aspecto con respecto al sistema de cuidados es la financiación del sistema de cuidados. Y ahí, digamos, hay dos orientaciones. Una es que el sistema de seguridad social le otorgue prestaciones económicas a personas que tienen necesidad de servicios de cuidado. Entonces eso acompañaría, en algunos países acompaña las pensiones, las jubilaciones como una prestación económica adicional, no solamente también a jubilados y pensionistas, sino también a personas que por razones de salud o en particular por discapacidades necesitan servicios de cuidado. Entonces ahí hay un apoyo económico que puede al final resultar que se le paga a una persona externa o puede ser también que se le paga a una persona que al final también es de la familia pero que desempeña esa actividad.
En resumen, la formalización y la financiación de los sistemas de cuidados nosotros consideramos que es muy importante. Hay antecedentes interesantes en ese sentido. Es un tipo de sistema que es un poco atípico todavía, que hay que ver cuál es la forma, cada país tiene que ver cuál es la forma que más le resulta, pero yo creo que hay dos conceptos ahí a distinguir. Una es la formalización y otra es la financiación. Y no debería pasar que la falta de financiación evite la formalización. La otra pregunta que me hacían es con respecto a la visión más por el lado de beneficios o por el lado de los derechos. Yo creo que, de nuevo, tiene muchísimo que ver con cómo está planteada la seguridad social y los derechos sociales en cada país. Muchos países está planteada la Constitución, en otros países no necesariamente. De todas formas, a ver, en la práctica, más allá de lo que esté planteado como derechos o como beneficios o como prestaciones, lo que tiene el impacto en la población es que efectivamente se le reconozca primero durante su actividad laboral y su actividad activa esté cubierto socialmente, o sea, y que el propio sistema de seguridad social, digamos, promueva la formalización de los diferentes tipos de trabajadores y los proteja durante, digamos, su vida activa. Y luego, cuando llega el momento de la jubilación, el sistema, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista, digamos, de provisión de servicios, pueda estar en condiciones de responder a las necesidades de la población. Y eso, digo, quizás un poco el sesgo que nosotros tenemos en la IS, que es poner, digamos, mucho énfasis en lo que es la implementación y en la capacidad de las instituciones para hacer la provisión de los servicios, que obviamente va en paralelo con las leyes, ¿no? O sea, digo, si no hay leyes, no existe nada, pero solo las leyes no alcanzan. ¿Por qué? Porque los sistemas tienen que funcionar y porque tienen que servir en forma correcta al público. Entonces, nosotros, digamos, pensamos que no, la visión de derechos en la cual creemos, digamos, es importante, pero luego tiene que haber un enfoque también práctico para que al final la población tenga los beneficios que tiene que tener, y sobre todo a lo largo de toda la vida de las personas haya una formalización y reconocimiento de sus actividades. Creo que si me faltó alguna y tengo tiempo, por favor dígame, y si no, bueno, agradezco igual las preguntas. Muchas gracias, Raúl. Sí hay algunas otras preguntas, pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, entonces las pondremos a disposición de ustedes para que nos ayuden a responderlas y se las hagamos llegar a quienes nos escuchan y que las enviaran. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A continuación me gustaría presentar a Pablo Yáñez Rizo. Él es coordinador de investigación de la sede subregional México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1998 y 2002 tuvo de manera ininterrumpida diversas responsabilidades en el campo de la política social del gobierno del entonces Distrito Federal. De febrero de 2008 a agosto de 2012 fue director general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal. Es profesor de posgrado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialización en Desarrollo Social de la UNAM. Hasta octubre de 2014 fue jefe de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití de la CEPAL. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y muy bienvenido. Igual que active su micrófono, por favor. Pablo, ¿podrías activar tu micrófono?
Pues se supone que está activado. Ahí ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Bien, gracias, perdón. Bueno, entonces, agradecer mucho la invitación que nos hace la CIS a poder intercambiar ideas, reflexiones respecto a los regímenes pensionarios y cómo ver hacia adelante. Y por otro lado, pues destacar la relevancia que el tema tiene en sí mismo y en particular el momento que estamos viviendo. La dimensión pensionaria de un régimen de bienestar es una de... No. Tenemos el micrófono abierto. Sí. No se alcanza a escuchar, perdón. Pablo, me parece que se perdió el micrófono, la comunicación. Pablo, no te alcanzamos a escuchar. Desde una perspectiva histórica, estructural y un enfoque. Es que se alcanza a ir el audio, Pablo. Y por eso tampoco escucha, ¿no? Ujú. ¿Puedes cerrar el micrófono? Que es la sociedad. Es decir, si nosotros tomamos el régimen pensionario, nos va a decir mucho sobre el régimen laboral, sobre el régimen salarial, sobre la calidad del empleo, diferentes formas de estratificación social. Entonces, detrás de la discusión sobre el sistema pensionario, no estamos discutiendo solo la dimensión de las pensiones y las personas jubiladas o en proceso de jubilación. En realidad estamos hablando y esto tiene implicaciones muy profundas para las pensiones. Pablo, disculpe que le interrumpamos. Se le va cortando el audio. Hay episodios en los que no lo escuchamos. Entonces, no sé. Bueno, pues que corra así entonces y esperemos que se siga escuchando. Solamente queríamos hacerlo en su conocimiento. Gracias. Disculpe la Pero interrupción. no sé si sea aquí o sea allá. La conexión, yo tengo una conexión de banda ancha bastante amplia. Ya veo. También aquí tenemos al técnico, pero bueno, avancemos así. Disculpe la interrupción y disculpen a los participantes. Adelante. Bueno, pero pregunto, ¿tiene sentido? Porque si no se va a escuchar, no tiene ningún sentido. Sí escuchamos. Lo que pasa que hay como segundos en que no lo escuchamos, pero en general va bien. Ok, bueno. Entonces les comentaba la importancia, la relevancia de analizar el régimen de bienestar. Y dentro de él, el papel que debe jugar la transformación de los regímenes pensionarios concebidos como derechos. Yo no tengo duda de eso. Inclusive el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, el PIDESC, habla explícitamente de la seguridad social como un derecho y la observación general sobre este derecho que el ECOSOC ha desarrollado también implica con toda claridad los atributos que debe tener este derecho. Como les decía, nosotros asumimos que hay un proceso en el cual
El actual estilo de desarrollo muestra sus límites evidentes. Creemos que la pandemia lo que ha hecho es acelerarlos y revelarlos, pero no necesariamente generarlos. O sea, ya traíamos una serie de problemas estructurales acumulados, y en ese sentido Mi primero. muy importantes, como el sistema de cuidados, en donde los rezagos y el bajísimo nivel de desarrollo del sistema de cuidados en prácticamente toda la región es algo bastante claro, bastante bien. Me refería yo al momento en que estamos viviendo, y conviene subrayar la dimensión de conflictividad social y política que acompañan a los regímenes pensionarios. Varias de las movilizaciones sociales más fuertes que hemos vivido en los últimos años, tanto en América del Sur como en Centroamérica, tienen que ver precisamente con las transformaciones y modificaciones que se buscan imponer en los regímenes pensionarios, o pues el hecho de que estamos llegando a un proceso de maduración de lo que fueron las reformas estructurales de hace 20 o 25 años en materia pensionaria, que esencialmente significaron el tránsito hacia regímenes con más o menos intensidad, en donde predominó la capitalización individual y en donde pues sus resultados han sido bastante magros, y esto está generando mucho descontento, mucha conflictividad social, y parece que sería bueno hacer un análisis de periodo, no solo un análisis de coyuntura, de momento. Por otro lado, tenemos que asumir que muchas de las categorías con las que pensamos la seguridad social fueron pensadas, digámosle, para decirlo claramente, para un capitalismo que cada vez existe menos. Es decir, de alguna manera estaba presente la hipótesis del pleno empleo formal, por cierto masculino, porque lo que hemos conocido como periodo de pleno empleo ha sido fundamentalmente masculino, pensado en términos de el breadwinner y una división rígida entre el trabajo productivo y trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo entendido como un trabajo no remunerado que recae fundamentalmente, abrumadoramente, en las mujeres. Estaba pensado también en una lógica en el cual el salario cumplía una función en la reproducción social muy importante. O sea, en el cual existía movilidad social, acceso a consumo creciente, a consumo de bienes duraderos, y en donde la masa salarial se volvió un factor fundamental de la estabilización del sistema en su conjunto, y por eso observamos procesos de movilidad social importante. Y por otro lado, estaba ir eliminando todos los mecanismos de informalidad, precarización, carencia de acceso de derechos, etc. Eso en realidad no ha estado sucediendo. Ha habido una transformación
La desigualdad de hoy es una desigualdad crecientemente asociada al Pablo, ¿tendrás audífonos para hablar? ¿Perdón? ¿Tendrás audífonos para hablar? Quizás si los tienes a la mano, si no, no hay problema. A ver, voy a tratar de conectarme a otra red entonces. Gracias. ¿Me escucha ahí? Sí, Sí. A ver, espero que con esta red no tengamos problema. le agradecemos mucho. ¿Vuelvo a empezar todo o qué hago? No, continúe en el punto que estaba. Gracias. Ok. Entonces, pues necesitamos asumir que tenemos una precarización estructural y que además las nuevas formas de contratación y empleo, incluso en muchas ocasiones son formas disfrazadas. Toda la economía vinculada a la expansión de los servicios digitales, para nadie es una sorpresa que no ha ido acompañada de procesos de fortalecimiento de la institucionalidad laboral y del ejercicio de los derechos laborales. Entonces, en ese sentido, nos parece tiene un impacto adicional, que es que, voy a generalizar, pero sé que son muy diferentes las particularidades de cada uno de los países en términos de la capacidad fiscal de los estados. Nosotros asumimos que en general la región es una región que tiene una fiscalidad débil o en algunos casos insuficiente o en algunos casos suficiente en términos generales, pero regresiva en su composición. Y en la medida en que no haya suficiente capacidad fiscal por parte de los estados, la construcción de esto que hemos llamado desde CEPAL el nuevo régimen de bienestar y protección social para el siglo XXI, esta idea de que hay una parte contributiva y una parte no contributiva no le hace realmente justicia a la realidad. Es decir, empiezo por lo siguiente. Considerar que las pensiones universales, pensiones sociales, son no contributivas, pues en realidad pareciera que salen de la nada. En realidad se pagan con impuestos generales que pagan las personas que también reciben esas pensiones. Entonces, la connotación pareciera ser que no contribuyen en nada y reciben algo. Bueno, más bien yo creo que son pensiones pagadas con impuestos generales y en nuestros países los impuestos al consumo son impuestos bastante generalizados y son impuestos que las personas que reciben esas pensiones llamadas no contributivas efectivamente
las recibe. Y por otro lado, en lo que conocemos como el universo de las pensiones contributivas, y más aún en países con regímenes tripartitos, como el caso de México, pues la verdad es que la contribución de gasto fiscal directo a las pensiones contributivas es creciente en la región. Es decir, no es de que únicamente se financian con cuotas obrero-patronales. En realidad hay una intervención importante de recursos públicos pagados con impuestos generales que van a dar a este tipo de pensiones. Entonces, a lo mejor tendríamos que hablar mejor de pensiones de contribución directa y pensiones de contribución indirecta, pero en realidad pasar el mensaje social de que conforme a sus posibilidades y ubicación en la estructura social, el conjunto de la población contribuye de una u otra manera, podría ser importante. Todo esto debe llevarnos a una discusión muy compleja sobre las modificaciones y transformaciones que requieren los regímenes pensionarios, pero no solo los regímenes pensionarios, sino el conjunto del régimen de bienestar y protección social, porque si alguna cosa nos enseñó la pandemia, o nos ha enseñado hasta ahora la pandemia, es que esta gran prueba de estrés para los sistemas de bienestar y protección social que ha representado la pandemia no ha sido una prueba que haya sido aprobada de manera satisfactoria. Hay debilidades muy profundas que es momento de encarar y nos parece que esta es una buena oportunidad para mirar largo, mirar lejos, atender la coyuntura y transformar la estructura. Gracias y perdón por las dificultades de conexión. Bueno. Muchísimas gracias, Pablo, y también pues una disculpa a quienes no hubieran podido escuchar algunos fragmentos de la presentación, que ha sido sumamente interesante. Pablo, creo que has dibujado o nos has descrito los grandes retos o parte de los grandes retos que tenemos en la región para la implementación de sistemas de pensión que puedan ser sólidos y sobre todo sostenibles y perdurables en el tiempo, considerando lo rápido que cambian las condiciones laborales, no solo por la tan cambiante también composición demográfica de los países, la intervención de las mujeres, la creciente intervención de las mujeres en el mercado laboral y de los distintos aportes a la economía. En fin, han sido temas muy interesantes que hay que tener siempre en cuenta y también, por supuesto, la carga fiscal de los sistemas contributivos que en México pues es cada vez un reto mayor a superar. Cada año nos enfrentamos a costos en términos de dólares. Este año fue alrededor de 20,000 millones de dólares, por ahí corrígeme, lo que han costado las pensiones en curso de pago, solo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo que yo tengo más fresco en la memoria. Es cada vez creciente y es un reto significativamente mayor. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Sí tenemos algunas preguntas, pero creo que tenemos poco tiempo y igual me gustaría entonces podérselas transmitir y hacérselas llegar a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para concluir, me gustaría darle la bienvenida a Leila Guadalupe Acedo. Ella es jefe de gabinete aquí en la Secretaría General. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco en línea de Relaciones de Poder y Cultura Política, investigadora jurídico-social, especialista en temas de políticas públicas con perspectiva de género y participación política de mujeres. Ha laborado como asesora y especialista en análisis de género en distintas instituciones públicas como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres de Ciudad de México y Cámara de Diputados en la Comisión de Equidad y Género. Colaboró como consultora y evaluadora externa de Coneval en el área de participación, políticas públicas y género.
Ha participado en congresos y simposios y como dictadora y presentadora de libros, ha impartido talleres y capacitaciones sobre temas de participación de violencia de género y análisis de política pública con enfoque de género. Muchísimas gracias, Leila, por acompañarnos y muy bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro secretario general. Muchísimas gracias a la audiencia que tenemos en estos momentos y también agradecer, sí se escucha, ¿verdad? Todo bien. Digo, para no pensar que tenemos problemas de audio. Todo bien. Sí, gracias. Agradecer también la participación. Estoy muy honrada de poder participar en esta mesa. Con personas que son muy cercanas también a la conferencia y que forman un bastón importante, digamos, de nuestro andar, como es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la AIS, la Asociación Internacional de Seguridad Social, y por supuesto nuestros compañeros de CEPAL México, especialmente al doctor Llanes, al quien pues fue un poco como inquietante no poderlo escuchar en estos momentos tan interesantes en los que estaba desarrollando su idea. Sin embargo, coincido plenamente con lo que usted señalaba en el sentido de que es muy pertinente en estos momentos replantearnos las categorías que dan pie a la seguridad social, ¿no? Y que nos permitían explicar el marco lógico en donde se desarrollaba un capitalismo que ha venido a menos y que evidentemente que ha mutado, pero que hoy nos presenta nuevos retos, ¿no? Yo creo que eso da pie para la realización de otra mesa que ojalá podamos retomarlo después. Y también considero fundamental lo que señaló en el sentido que detrás del tema de las pensiones es también hablar precisamente de la consecuencia laboral que tendría el mismo, ¿no? Es decir, no solamente podemos hablar de la parte resolutiva de cómo subsanamos el momento pues de la última etapa de la vida de las personas, sino también cómo se establece el cobijo de una manera preventiva, ¿no? Ya sea con el restablecimiento de los sistemas de cuidados, etcétera. Pero bueno, sin más, me permito dar la exposición del día de hoy. Pues justo teniendo este marco de referencia del cual nos hablaba el doctor Llanes, es importante tener presente que hoy, tras una crisis de salud y ahora económica que pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad social, pues se vuelve más evidente reflexionar sobre las políticas que permitan garantizar los pisos mínimos de bienestar poblacional en el continente. Justo en las mesas de ayer, se presentó, digamos, un marco de diagnóstico en donde se señalaba cómo la ola neoliberal impulsó una privatización de las pensiones en nuestra región, como fue en Chile, en México o en otros países, sustituyendo los sistemas públicos por fondos de administradoras privadas. Los trabajadores entonces comienzan a ser o comenzaron a ser considerados como consumidores del sector financiero, asumiendo todos los costos de participar en la mínima y en la mayoría de los casos casi nula información de los ahorros. Hay que decirlo, algunos organismos internacionales secundaron este esquema bajo el pretexto de contribuir a los gastos fiscales y de ahorro nacional. Sin embargo, pocos auguraron que justo este sistema implicaría también una fuerte dependencia de estos organismos internacionales para solventar las reformas estructurales de las pensiones. Esa introducción de los sistemas individuales eliminó los componentes redistributivos y solidarios del sistema pensionarios, categorías que necesitamos replantear hoy, como bien lo señalaba el doctor Llanes, por lo que aquellas personas con bajos ingresos o imposibilitados para trabajar consiguen muy bajos niveles de ahorros con pensiones precarias que perpetúan las desigualdades sociales y como bien sí se ha señalado en esta mesa y no tuvimos oportunidad de abundar más en las mesas de ayer, se ha agrandado las desigualdades o las brechas de género. Se entró entonces en un proceso, como también ayer el maestro Contreras lo denominó, un proceso de involución, donde muchos países entraron en una especie como de pánico, letargo, ante la insostenibilidad y la crisis de seguridad social, debido al incremento demográfico que también ya se ha señalado
y los desafíos que implicaban las fragmentaciones como de los sistemas, como ahorita también se mencionó en el caso mexicano, la informalidad laboral, que es una de las características principales de nuestro continente, y la baja tasa de cobertura ligada específicamente a los sectores formales, ¿no? Me gustaría entonces hacer mención, porque no se había retomado en las otras mesas y consideraba yo importante traerlo a colación, pero ya se ha señalado en el panel del día de hoy, hacer una mención especial en los impactos en la materia de género, porque si bien, pues como decía yo, ya se ha precisado, me parece que es una problemática poco abundada en las propuestas y directrices regionales y nada más llevada al plano del diagnóstico, ¿no? En América Latina, precisamente, las personas cotizantes son principalmente hombres, el 56% en su mayoría. Brecha que, si bien se ha acortado en los últimos años, aún arroja problemáticas a corto plazo para resolver. Los países con mayor brecha en cotizaciones son precisamente Guatemala, Costa Rica, seguido por Argentina, México y Panamá, y en una menor medida, o digamos en el otro extremo, se encuentra Uruguay, que es el país más igualitario con un 51,5% de hombres, contra un 5% de mujeres. Lo anterior nos pone en evidencia pues que hay ciertos factores del andamiaje, sobre todo de la vida de las mujeres, que es importante considerar y que aquí ya también se ha expuesto en la mesa del día de hoy, ¿no? Me gustaría entonces, con este breve diagnóstico, breve repaso, plantear ahora los principales postulados que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social se ha planteado, y en el cual señalamos que al menos en las postulaciones o en las nuevas especificaciones que se hagan de los sistemas de pensiones se deben de contar por lo menos con 5 principios fundamentales, como es la universalidad, la suficiencia, la integralidad, la solidaridad y la conservación de los derechos. Si bien el primer punto, que es la universalidad, pues es más de fácil comprensión porque está dentro de, digamos, también de la agenda pública y mediática, sí debe de remarcarse que la necesidad de este elemento en un sistema pensional. El primer punto de estos elementos es que debe de tener precisamente una entrega de beneficios suficientes, porque a pesar de que existen convenios internacionales como lo marca la propia OIT, en donde se establecen el cual podría ser un beneficio mínimo que cumpla con un criterio de suficiencia, hay modelos o hay sistemas que no lo están cumpliendo. En un segundo lugar, se deben de hacer una entrega de beneficios integrales, es decir, una pensión por vejez no puede ni debe entregarse sin considerar aspectos característicos de cada persona, es decir, una visión intersectorial que potencialice precisamente el recibir esa pensión, como por ejemplo la composición de sus grupos familiares, las problemáticas que enfrentan a lo largo de su vida, como son las características de género que habíamos mencionado aquí. El tercer punto es que sea un esquema solidario, no aun cuando la palabra solidaridad ha recibido diferentes connotaciones o interpretaciones a lo largo de estos últimos 30, 40 años. Todas las personas, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a seguros, entre ellos de vejez, ¿no? Y el funcionamiento de esto debe de recaer precisamente en este concepto que debe hacer referencia también a que todas las personas aseguradas aportan para que reciban los beneficios aquellas que los requieran, ¿no? Un poco también encaminándonos a esta reflexión conceptual que decía el doctor Yáñez. Y por último, la conservación de los derechos de las personas. Esto implica, por un lado, tal como se ha manifestado justo en esta mesa, las apuestas que tienen los compañeros de la OIT y de la propia OIS, que los derechos de las personas se conserven al haber trabajado en diversos países o en su misma nación, no importando si son sujetas de aseguramiento en distintos regímenes o si salen y entran del mercado laboral formal en relación de dependencia. En este sentido, tomando en cuenta estos 4 puntos, la CIS aboga y seguirá trabajando
por reformar a los sistemas de pensiones, no solamente bajo los principios como los descritos hace unos momentos, sino también a partir de un diálogo social, ampliando la escucha a todas las personas, ¿no? Tanto la academia como los organismos internacionales, que es precisamente uno de los objetivos de esta mesa. Un ejemplo precisamente del trabajo que hemos estado desarrollando en la CIS y que seguiremos impulsando es la reciente propuesta de reforma integral que fue construida para México y que ayer también la doctora Berenice nos hablaba un poco de esto, la cual está pues redactada, digamos, o presentada bajo los principios de diálogo social ampliado y que más allá de establecer ciertas directrices u orientaciones para una reforma, se construyó un esquema completo de beneficios sometido al escrutinio de la sociedad en su conjunto. Fue evaluado actualmente para garantizar su viabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo, y finalmente fue plasmado en una propuesta de iniciativa de reforma para la legislación del país, atendiendo y respetando la jerarquía de su orden jurídico e incluso limitando, pero no recomendado hacia el futuro, diálogos que lleven a una reforma complementaria en materia fiscal y de trabajo que también se ha señalado en esta mesa. Comparto con ustedes algunas características muy breves que presenta esta reforma, las cuales ustedes pueden consultar de manera amplia en nuestro portal de la conferencia. Hay una pestaña especial que contiene tanto el planteamiento de evaluación como la reforma extensa en sí, ¿no? Y la propuesta específica de la cual parte la conferencia es que debe tener ciertas características como la unicidad, es decir, justo ante este talante de fragmentación que se platicaba en la mesa, la propuesta sienta las bases para una gradual unificación de nuestro sistema. También debe de tener una generación en transición, es decir, que permite elegir libremente entre quienes quieren mantenerse en el sistema actual, e incluso si este es uno basado únicamente en el ahorro individual o mandar al nuevo, o mudar, perdón, al nuevo sistema con reconocimiento pleno de sus derechos adquiridos y evidentemente mejorando las expectativas de esos propios derechos. Y otra de las características y una de las principales, que yo resaltaría sería la propuesta de un sistema multipilar que lleve en sí pues cuatro pilares específicos y que hoy en día este tipo de propuesta, digamos, ha sido retomada por algunos otros casos en América Latina como Panamá y Costa Rica y que ha sido también avalada e impulsada por el Banco Mundial y la propia OIT. En él incorporaría un pilar, el primer pilar que sería basado en la protección universal, ¿no? Donde todas las personas residentes de un país, bueno, de forma regular en un país reciban un monto mínimo uniforme, un monto mínimo establecido con al menos un salario mínimo, ¿no? Bueno, que permita responder precisamente a un piso de protección social, ¿no? En el caso de México se propone que sea financiado a través del recurso pues del Estado, y no solamente en el caso de México, pero sí específicamente además que la edad mínima sea aproximadamente de 65 años de edad, vinculándola con la edad de retiro de los seguros sociales y evitando así precisamente la disparidad de las edades del retiro, ¿no? El segundo pilar, que tiene que ver precisamente con el establecimiento del seguro social, es establecer un esquema de aseguramiento que consistirá en cuotas y aportaciones tripartitas que deberán incrementarse gradualmente, pero garantizando que al menos se puedan cotizar 180 mensualidades equivalentes a 15 años o 780 semanas de cotización, muy diferente a las 1.250 semanas que tenemos actualmente, ¿no? Este pilar precisamente es fundamental para lo que le señalaba al principio, porque permite atender las brechas de género y precisamente propone una continuidad en las cotizaciones de la aseguradora directa o el asegurado directo hasta por un año. En caso de solicitar una baja como persona trabajadora,
por causa de maternidad o paternidad, es decir, en el lapso de hasta un año en su calendario, la persona podrá retirarse de la vida laboral sin dejar de cotizar. En ese sentido, este pilar no sería financiado por medio del reparto, ni puro, ni de capitales consecutivos de la cobertura, por lo que las generaciones de personas pensionadas no serían una carga financiera para las personas trabajadoras activas, ni se convertiría en una carga fiscal para el Estado. El tercero es el pilar del ahorro individual, el cual hace referencia, en donde se reconoce que el ahorro y el esfuerzo individual de todas las personas debe invertirse, por lo que este pilar mantiene activas y con un papel protagónico justo a las administradoras de los fondos para el retiro. México, de hecho, para el caso de la propuesta de reforma de México, México instauró por primera vez su pilar de ahorro en 1992, con cuotas y aportaciones del 2% del salario de las personas, por lo que se propone respetar al menos dicho porcentaje e incentivar a que las personas incrementen el ahorro voluntario. Y por último, se encuentra el cuarto pilar, que es el de los fondos de previsión social, el cual propone incentivar aún más la creación y mantenimiento de planes de beneficios establecidos por los empleadores de forma facultativa, bajo una regulación y supervisión robusta y sólida, especialmente cuando los empleadores sean entidades o empresas públicas, evitando con ellos también el incremento o el impacto en el presupuesto del gobierno. Los sistemas de seguridad social, entonces, son un pilar fundamental para el mantenimiento y mejora del bienestar de las personas, ayudan a enfrentar los riesgos sociales, entender las necesidades básicas vinculadas a las distintas etapas del ciclo de la vida. La exclusión de estos sistemas implica la privación y el goce de los derechos fundamentales y el empobrecimiento de la sociedad. América Latina corre el riesgo de convertirse dentro de poco en una población de ancianos pobres, ¿no? Y esta crisis que enfrentamos actualmente no debe ser vista entonces como una ponderación, una posible ponderación de las brechas de desigualdad, sino como una oportunidad para dar un viraje de manera resiliente que permita poner en el centro de la escucha y de las decisiones las problemáticas y necesidades en las que se enfrenta nuestra población. Por ello, desde la CIS consideramos que las reformas de pensiones que se esperan en nuestra región, como es el caso mexicano, deben establecer como eje de acción liderado por un Estado fuerte y con presencia, precisamente que permita una reestructuración social que establezca un nuevo pacto social acorde a los retos del siglo XXI, atravesado además por una pandemia mundial que pues deja millones de pobres y desempleados y donde hoy más que nunca los sistemas de seguridad social deben de buscar el bienestar en cada pues etapa de la vida de las poblaciones. Yo hasta aquí terminaría mi participación porque entiendo que vamos cortos de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Leila. Ha sido también muy interesante la ponencia y todo todos los temas que has tocado respecto al mercado laboral, la participación de las mujeres y en el sistema de pensiones. Desafortunadamente no tenemos ya mucho margen de tiempo para las preguntas, se las haremos llegar a los panelistas y a quienes, bueno, por supuesto les agradezco nuevamente su participación, sus palabras. Creo que ha sido todo esto muy, muy enriquecedor para todos los que estamos involucrados en esta discusión sobre qué hacer con las pensiones en nuestra región. No me queda más que agradecerles nuevamente en nombre de esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a todos los que nos escucharon, nos acompañaron y sobre todo a nuestros panelistas. Muchas gracias, que tengan todos muy buenos días. Los esperamos en la misma liga a las 11:30, que es nuestro próximo panel. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.